Amén, hermanitos. Entonces, vamos a hablar de Tomás. Amén. Un seguidor escéptico. Y mayormente vamos a estar en el capítulo 20 del Evangelio de Juan. Amén. Gloria a Dios. La semana que viene vamos a estar hablando de Pedro, de ese Pedro que estábamos mencionando hace un ratito. Amén. Y va a estar bien bueno ese estudio también, gloria a Dios. Así que, de Tomás, estábamos diciendo, Tomás, ver para creer. Pero tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad?, con esos estereotipos, porque dan la impresión de que somos mejores que Tomás. Cuando se habla de Pedro, a veces, pues, yo tengo más autocontrol que Pedro, ¿sí? De verdad. El otro, el profeta llorón, yo no lloro tanto, yo soy más estoico, más firme, y siempre como los que nos pudiéramos considerar mejor que los, ¿verdad?, que los héroes bíblicos que vemos aquí. Pero, ¿verdad?, como hay otro refrán que dice, nadie sabe lo que está en la olla, sino el que la menea, ¿verdad? Y entonces hay un dicho famoso de los indios, que dicen son de los indios americanos, que dice, nunca juzgues a un hombre a menos que hayas caminado en los mocasines de él un día. Mocasines, porque obviamente ellos no usaban tenis, eran mocasines. Y eso es verdad, como que dice, uno no puede ver lo que está pasando o tratar de juzgar lo que está pasando o entender a la persona a menos que uno comprenda todas las circunstancias. Eso no es para tratar de excusar a la persona, sino para hablar de la realidad, ¿verdad? Es de esa forma. Así que cuando vayamos a hablar de Tomás, pues es importante pues entender eso. Y eso no solamente aplica a Tomás, aplica a todo el mundo, entre nosotros mismos. A veces podríamos ser bien rapiditos en juzgar, esto y aquello, aquel hermano es este y este aquello. ¿Ves? Pero uno no comprende, porque uno no está en el pellejo, como decirlo así, del hermano o de la hermana. Así que tenemos que ir con mucha calma. Dice la palabra que hay muchas cosas que ahora no comprendemos, pero comprenderemos después, ¿verdad? Muchas cosas de esta misma vida, nuestras condiciones y todo, pues, ¿por qué algunos hermanos se enferman más que otros? ¿Por qué algunos hermanos, pues, su fe es más variable? Porque es la realidad que algunos hermanos tienen más fe que otros, eso es cierto. Pero eso no quiere decir que no sean hermanos, ¿verdad? Todos tienen tu peculiaridad. Algunos hermanos tienen unas convicciones, como dice Pablo, acerca de que pues yo no como esto, pero como aquello, y el hermano otro es todo lo opuesto, pero eso no quiere decir que no sean hermanos. Simplemente es que tienen unas convicciones diferentes, ¿verdad? Unos detalles que no son esenciales, que no apuntan a la salvación, ni la salvación, gloria a Dios, no depende de ellos para nada. Pero pues son convicciones que tienen, ¿verdad? Eso no quiere decir que uno sea mejor que el otro, quiere decir que son diferentes en cuanto a ellos. Pero muchas veces cuando, ¿verdad? Y mantenga eso en mente cuando vamos a ver a Tomás. Otra cosa que también yo digo, oye, ¿cómo yo ilustro el hecho de que muchas personas pues hablan de Tomás y lo juzgan en esto y lo otro? Pues, yo soy así más simplón para las cosas. Pues yo pienso, por ejemplo, si usted le dice, mira, tienes que cruzar de aquí hasta el otro lado de ese monte que hay ahí, y lo que hay es, pues no sé, palos, salsilla, hierba mala, cadillo, boquetes a lo mejor, sumidero, un montón de hierba guinea, y no hay camino por ahí, ¿verdad? Al primero que le toca, pues se toca con todas las sorpresas, ¿verdad? Y es el peor que sale, porque es el que tiene que coger el machete, el mocho, y ¡fua! Por ahí para abajo. Y de momento va así, se encuentra con un panal de avispas, ¡fua! Y lo picaron por todos lados. Y donde no hay avispas en ningún lado, pero se las encuentra allí. Y de momento sigue andando y va bien, y pisa, y hay un boquete tapado con la paja, ¡fua! ¡Ta! Y se mete otro cantazo. Y por fin llega al otro lado y hizo una vereda. El segundo que viene le va más fácil y dice, ¿por dónde es que voy a pasar? Por aquí. Porque ya alguien vino, oye, y tuvo la decencia de hacerme una veredita para yo caminar por ahí. Pues la segunda vez es más fácil, quizás se cae, se monta un poco, ¿verdad? Pero ya cuando muchos han caminado el mismo camino, pues tenemos el ejemplo de ellos y el pretrabajo que ellos han hecho. Pero cuando las cosas pasan por primera vez, o hay que hacerlas por vez primera,
siempre da más trabajo. Pues nosotros tenemos que considerar esa verdad cuando vamos a los personajes bíblicos. Amén. Así que, a manera de introducción, hay muchas personas, no estoy diciendo que nosotros, pero muchas personas hablan. Y si alguno de nosotros dice, pues a mí me gusta estar como que bien seguro de las cosas, pues podríamos pensar, pues mira, pues tú eres como Tomás. No es eso lo que yo quiero decir, porque Tomás era que si él no veía los boquetes en las manos del Señor, él no creía, pues, ok, pero vamos ya mismo a llegar a eso. Pero hay muchas personas que son así, ver para creer, ¿verdad? ¿Te has oído ese refrán que dice, ese no cree ni en la luz eléctrica? Porque en los tiempos de antes, cuando se alumbraban con quinqué, pues la gente veía el quinqué, veía el querosén, veía la mecha, y le pegaba el fósforo y pues eso funciona. Yo sé que la luz con quinqué funciona porque yo la he visto que funciona. Pero cuando empezaron a poner esas cosas que decían que tiran un cable y conectan una bombilla y no es con fuego, la luz es otra cosa. ¿Cómo es eso que no es con fuego? Si la única luz que existe es el fuego. Si hasta la gente dice que el sol es una bola de fuego prendida, ¿cómo que la luz no es el fuego? Entonces como que la gente se confundía, yo no puedo entender cómo es eso. Y entonces pues ahí se desarrolló ese dicho, y a pesar de que estaba probado que se podía alumbrar con electricidad, pues había gente que no creía en los campos, de ahí que se origina ese refrán. Y decían, ese no cree ni en la luz eléctrica, porque pues como muchos ya la habían visto, pero algunos no creían porque no la entendían. Muchas veces en nuestro corazón puede pasar eso mismo. ¿Ok? El asunto del escepticismo, esa palabra fina, ¿verdad? Escepticismo es cuando no se cree en algo, cuando se duda sobre algo. En este caso de Tomás, pues él dudaba que la aparición, que los otros hermanos le habían dicho que habían visto a Jesús, pues que no era real. ¿Por qué? Porque era completamente ilógico, completamente fuera de las leyes de este mundo, donde uno muere y se queda muerto, el hecho de que alguien resucitara, aunque el Señor lo hubiera dicho. Y entonces él, es evidente que quería creerlo, pero no lo podía creer aún hasta que lo viera. ¿Okay? Por ese lado, pues por eso es que, y ese es el contexto de la historia que vamos a estar viendo ahí. Así que si podemos decir que había un seguidor escéptico, era Tomás, pero yo creo más escéptico que Judas Iscariote no había. ¿Ves? Porque ese tuvo toda la evidencia misma que Tomás, pero ese ya de antemano ya sabía que iba a ir en contra del Señor. Así que este Tomás era incrédulo, como lo vemos aquí, ¿verdad? Se le llama así porque dudó de los informes primero que le dieron los hermanos, ¿verdad? Sus compañeros discípulos, de que habían visto al Señor y se le había aparecido a Simón. Y había visto Juan y Simón la tumba vacía. Se le había aparecido a las mujeres y todo ello, ¿ok? Él no podía creer que después de haber sido crucificado tan brutalmente, el Señor estuviera vivo otra vez. Amén. Así que, en la ocasión, en el contexto de la historia que vamos a tener, los discípulos, ¿verdad? Sus hermanos en Cristo, se habían reunido y estaban a puerta cerrada. Y las mujeres que vinieron, ¿verdad? Le habían notificado antes, ese mismo día, las famosas Marías, ¿verdad? De que el cuerpo de Jesús no estaba en el sepulcro. ¿Okay? Y allá corrieron Pedro y Juan. Y Juan, por ser más joven, parece, o más ágil, pues llegó primero, pero no entró. Y el que entró primero fue Pedro. ¿Te recuerdas esa parte del texto bíblico? Y vio, y evidentemente no estaba el Señor allí. Y después entró el discípulo que el Señor amaba, Juan, y vio y creyó. Creyó que lo que el Señor había dicho, de que él iba a resucitar al tercer día, era verdad. Y ahí empezó a entender todo. Pero no todos comprendieron ni creyeron sin haber visto al Señor a ciencia cierta, ¿verdad? Así que más adelante, como vamos a ver en el texto bíblico, se les aparece en esa reunión donde ellos estaban todos. Y entonces se llenaron de gozo. Como él decía, he aquí, dentro de un poco no me veréis, pero a poco me veréis. Amén. Y os gozaréis. Amén. En mí, decía, se refería especialmente a este momento cuando ellos iban a verle resucitado ya. Ahora, esa primera vez que se le apareció a los discípulos dentro de este salón, de este cuarto, Tomás no estaba allí. ¿Okay? En esa primera ocasión. Así que cuando sus hermanos vieron las marcas de la crucifixión, ¿verdad? En los pies perforados, las manos y el costado perforado. Eso nos pone a pensar también. ¿Y cómo es posible que alguien con
¿verdad? Con el estómago así, por este abdomen perforado, estuviera vivo? Pues porque el Señor andaba, ¿verdad?, en un cuerpo resucitado. La palabra habla de, ¿verdad?, y aquí podemos estar un mes casi hablando de esto. El cuerpo del Señor Jesús, como verá, se aparecía de momento en los lugares, o sea, lo cual da a entender que este cuerpo que él tenía era el cuerpo glorificado, o sea, el cuerpo libre de el pecado, porque si él se hubiera quedado muerto, como se queda todo el mundo, es por la misma carga del pecado, o sea, el pecado que está en nosotros, aunque haya sido perdonado por el Señor, como quiera llevamos este cuerpo que está maldito por el pecado, por eso que uno se muere, si no, no se moría. Pero el Señor, al llevar nuestro pecado, cargó el pecado ajeno, pero al morir por él, quedó el pecado pagado. Por lo tanto, el Señor resucita santamente, limpio de pecado, y el cuerpo que él tiene es un cuerpo glorioso, un cuerpo que no tiene atadura al pecado, un cuerpo eterno, pero que a la misma vez tenía las marcas de cuando él fue muerto. Si usted recuerda, si usted va, ¿verdad? Estamos hablando de esto de antemano para que cuando vayamos a los detalles pues no tengamos que cubrirlo. Si usted va a Apocalipsis capítulo 5, es evidente que cuando nosotros veamos al Señor allá en la gloria, porque le vamos a ver, gloria a Dios, va a ser inconfundible por muchas cosas. Primero porque usted va a decir, ¿y cuál es el Señor? El Señor es la luz de este lugar. Amén. Pero también, usted dirá, ¿y cómo puede hacer la luz? Y lo vamos a poder ver también con sus marcas. En capítulo 5 de Apocalipsis estaba la crisis de que había un libro que evidentemente vamos a ver que contenía los juicios de Dios para este mundo pecador, pero nadie tenía las credenciales para abrir el libro, ni para mirarlo tan siquiera. Y dice Juan que Juan pensaba que todo había llegado a un final, porque no se podía continuar con todo el desarrollo de la historia y la visión que él tenía. Y dice que él lloraba mucho, dice el verso 4, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Imagínate eso. Y el libro lo tenía el Padre en la mano. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, porque he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y mire lo que dice ahora de ese león de la tribu de Judá, la raíz de David. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, que los describió en el capítulo 4, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Qué descripción, ¿verdad? Suena etérea, pero suena precisa también. Un cordero que obviamente estaba en pie, estaba vivo, pero como inmolado, o sea, que tenía las marcas como que había sido muerto. Estaba inmolado, muerto, lo habían matado, pero ya no estaba muerto. Y eso es lo que se refiere a la victoria, ¿verdad? Él ha vencido para poder desatarle el sello. Tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Ahora bien, ese cordero, cuando nosotros veamos la eternidad, veamos al Señor, le vamos a ver las marcas, hermano. Vamos a ver sus marcas. Por lo tanto, esa es una de las razones por las cuales va a ser inconfundible. Amén. Y yo, mirando bien el texto bíblico, es claro que Él siempre tendrá las marcas. Porque esas marcas son un recordatorio de la sangre que Él derramó por cada uno de nosotros. Amén. Y así que yo no dudo que esas marcas estarán eternamente con Él. ¡Qué bueno! Para que nosotros podamos ser recordados todos los días, si es que podemos contar los días, la eternidad de que Él estuvo con nosotros y murió por nosotros y resucitó. Amén. Así que Tomás, cuando entró al aposento, después que el Señor ya había aparecido, pero no estaba allí, entonces él dijo, a menos que no viere sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, yo no creeré. Lo cual evidencia que Tomás había sido testigo ocular de cuando el Señor dio su vida. Así que si hasta menos que yo vea todo esto, yo no voy a creer. ¿Ok? Así que en cierta forma es cierto aquello de Tomás es ver para creer, pero vamos a ir al detalle completo de la historia. ¿Ok?
Al final, gracias a Dios, Tomás no se quedó así, ver para creer, sino que él vio ciertamente y creyó. Amén. Y sí creyó que el Señor era lo que él siempre había dicho que era. El Hijo de Dios, el Salvador de este mundo. ¿Ok? Pero él no llegó a esa conclusión hasta que vio. Por lo menos, una de las cosas que a veces uno no aprecia mucho en Tomás es que él dijo, él fue sincero. Él dijo, yo no voy a creer hasta que yo vea las marcas. Pues el Señor se le apareció y le mostró las marcas. Gloria al Señor, amén. Y eso es un paralelo de lo que sucede con nuestras vidas también. No en el sentido de que el Señor venga y se nos aparezca para mostrar las marcas. Gloria a Dios que nos ha hecho falta que se aparezca Él con sus marcas para usted haber creído, ¿verdad? Y por eso es que usted es bendecido doble y triplemente. Bienaventurados, como dice el Señor, los que no vieron y creyeron. Eso vamos a oír esa parte del texto también. Eso nos incluye a nosotros. Amén. Así que lo que sí nos debemos dar cuenta es que Tomás fue sincero y es un evento que ocurriría por primera y única vez en el mundo. Porque, dígame usted, si hay algún lugar del mundo donde la costumbre de la gente es morir y resucitar, ¿verdad? Si ahora mismo usted le dijera, no, mira, que es que fueron, ¿verdad? Y estaban velando a uno y resucitó y salió caminando el muerto. Y hay historias de esas que han sucedido. Que era una persona que había caído como con una coma o algo así, pero eso es porque cayó en una coma, eso no es porque estaba muerto, ¿verdad? Que es completamente, ¿verdad? No, inhumano no es la palabra, completamente contra la naturaleza de nuestra vida. Es que una persona esté muerto, ya esté tieso, y de momento vuelve a la vida. El único que ha hecho eso es el Señor. Amén. Claro, y Lázaro, cuando él resucitó a Lázaro, él le decía que Lázaro ya apestaba, ya Lázaro estaba en descomposición, y el Señor revirtió todo ese proceso y lo volvió a la vida. Pero eventualmente, ¿sabe lo que pasó con Lázaro después, verdad? Eventualmente Lázaro murió, como todo el mundo muere, ¿ok? Aun cuando el Señor lo hubiera resucitado, con un propósito. Porque en esta vida, ¿verdad?, moriremos, a menos que el Señor venga por nosotros antes. Pero la esperanza del creyente es que como el Señor resucitó, así nosotros vamos a resucitar para un cuerpo nuevo y una vida eterna. Amén. Así que, gloria a Dios, ¿verdad? Nosotros no vemos las heridas del Señor Jesús, pero nosotros podemos creer que Él realmente es el que es y el que Él dijo que Él era. ¿Y cómo es posible que nosotros podamos creer sin ver? ¿Y cómo usted sabe que es la palabra del Señor? ¿Y quién le confirma eso a usted? Vamos a llegar eventualmente. ¿Quién le confirma eso a usted de que es la palabra del Señor? ¿Quién le dice a usted que es verdad? ¿Cómo usted sabe que es verdad? Está como dice la gente, vamos a ver si es verdad. Amén. Pues entonces el Espíritu Santo es ese mismo que nos ayuda a creer que la palabra del Señor nos habla la verdad. ¿Sí? Por eso es que las personas que se refieren a la palabra, pero no con la intención de creer lo que ella dice, ni creer en el autor de la palabra, porque la misma palabra dice lo que usted menciona, hermanita, que es que el autor de la Escritura es el mismo Señor, pues inspirada, ¿verdad? Inspirada como va más allá, es como casi respirada. Porque alguien puede estar inspirado a escribir una novela, cualquier ser humano, pero la palabra inspirada, como traducida en la Biblia, es como si fuera el aliento de Dios, la misma palabra, poderosa y viva. ¿Y quién nos convence a nosotros que esa palabra es esa palabra respirada por Dios? El Espíritu Santo. Amén. Porque si no somos convencidos por el Espíritu Santo, pues no vamos a creer. Mira a Tomás, que había visto al Señor vivo y tuvo que verlo resucitado para poder creer que era verdad. Otros no necesitaron de ello. Pero yo estoy seguro que esta historia, esta anécdota sobre Tomás, está precisamente puesta para que nosotros podamos verlo en los zapatos de Tomás. Amén. Y gloria a Dios que nosotros creímos sin haberle visto. ¿Ok? De hecho, por acá creo que es déjame ver si es en 1 de Pedro. 1 de Pedro 1:7. 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 1 de Pedro 1:7.
Verso 8, si 1 Pedro 1, verso 8. Dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, vuelvo y digo, sin haberle visto. Ahora, aunque ahora no lo veáis, pero tampoco le vieron antes, os alegráis con gozo inefable y glorioso, aunque no lo han visto, vuelvo y digo, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas, sin haberle visto. O sea que no hace falta verle, porque la misma palabra de Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos convence de que estamos en el verdadero, en su Hijo, Jesucristo, como dice Juan. Amén. Allá en su epístola. Aquí Pedro nos dice, nosotros, ustedes ese Señor, ¿verdad? El Señor Jesucristo que menciona en el verso 3, nosotros le amamos y no lo hemos visto. Imagínense cuando usted le vea, ¿cómo será eso? Amén. Y esa es la parte importante de la Escritura. Y esa es la parte bendecida. Los que no hemos visto y creímos. Obviamente Pedro le estaba escribiendo no a sus discípulos, no a los hermanos que habían visto al Señor, sino obviamente a los que él sabía no habían tenido la oportunidad de ver al Señor cara a cara, ni mucho menos resucitado. Pero aún así habían creído. Amén. Gloria a Dios. Así que unas preguntas para que usted vaya pensando, ¿verdad? Si usted fuera a describirse, ¿cómo usted se describiría? ¿Como un creyente o un seguidor de Jesús escéptico o lleno de fe? Porque podríamos decir, no, ok, yo, la gente, el medidor de la fe soy yo. Después de mí es hacia abajo, yo soy el más que creo. La realidad es que nosotros, pues no, ninguno de nosotros debería tener la pedancia para decir una cosa así. Porque nosotros creímos en Él, por la gracia del Espíritu Santo que Él puso en nosotros para poder creer en Él. Amén. Así que podemos decir que cuando la palabra dice que el Señor nos prueba hasta donde nosotros podemos resistir. Y esa prueba es probando la fe. A ver hasta dónde llega nuestra fe. Y usted podrá ver que hay unos hermanos que a veces pasan por una circunstancia que usted no ha pasado y que usted dice, ay, ojalá el Señor no me tenga en plan pasar por esa situación, porque la verdad que yo no sé si yo la podría bregar. Bueno, el único que sabe si usted la puede bregar es el Señor. ¿Verdad que sí? Pero el Señor trata con cada uno de nosotros en cuanto a las pruebas de manera individual. Y las pruebas están puestas para eso mismo, para que nuestra fe sea probada y sea corroborada, constatada como victoriosa. Amén. Porque fue la fe que puso el mismo Señor en nuestro corazón. Y esa fe va aumentando según usted le va creyendo, fíjate cómo esto, creyendo a la palabra de Dios. Amén. De forma que su mente deja de estar siendo tomatizada en cierta forma, o como las personas, ¿verdad?, que no creen ni en la luz eléctrica, o como aquellos que simplemente tienen un conocimiento tipo anécdota del Señor Jesús, pero en realidad no le conocen en el sentido de que el que le conoce realmente entrega su vida al Señor. Por eso que dice, te entregaste, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Hay personas que dicen, ya no se usa tanto ese término, dice, no, que yo fui y me entregué. ¿A quién? Al Señor Jesús. Pues eso está muy bien dicho, ¿eh? Porque es como que ya yo no pude más en mi vida y comprendí que la única forma era yo como que tirarme en los brazos del Señor para que Él me salvara. Muy bien dicho, amén. Así que no podemos decir que somos los más fe que tenemos, pero si nos queremos llamar escépticos, todos tenemos fe y todos tenemos también, ¿verdad?, si somos sinceros, cierto grado de escepticismo también. Pero ese es el producto de nuestra propia carne. El Espíritu no produce en nosotros escepticismo. El Espíritu de Dios produce fe en nosotros. La falta de fe, el escepticismo, viene de nuestra propia carne. ¿Ok? Pero dice que el Señor, dice allá a través del hermanito Pablo, dice, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. Por lo tanto, podemos ser victoriosos sobre la carne, sobre el escepticismo, por así decirlo, si le damos lugar al Espíritu Santo de Dios. Amén. Y podemos decir, ¿cuál es tu mayor interrogante sobre Dios o su obra en el mundo? Vamos a pensar.
Hay algunas cosas que no tienes claras acerca del Señor. Y podemos decir, hay unas cuantas. Hay una que más o menos uno entiende la explicación, pero no es que uno esté completamente seguro de ella. Por ejemplo, cuando uno se convierte a Cristo, ¿por qué el Señor no se lleva a uno directo para la patria celestial y ya está? O por lo menos que, pues, que uno deje un ratito, 2 años aquí, se lo lleva a uno, ¿verdad? Ya yo estoy cerca, me queda un mes para irme con el Señor, ¿verdad? Si fuera así. Pero sin embargo el Señor nos deja aquí. Lo otro, ¿por qué aunque somos creyentes, pues tenemos que pasar por la consecuencia del pecado? Aunque nosotros no hayamos sido directamente responsables del pecado, por ejemplo, una enfermedad que uno padezca, dice, pero es que yo no fumé, nunca bebí, y me dio esto, y esto le da a las personas que beben, pero ¿por qué yo? Why me? ¿Me entiendes? Pensaría uno, porque el Señor no me eximió de estas cosas. Hay cosas que uno no puede entender, hermanito, ¿ok? Como le dijeron a Pedro, lo que pasa ahora, ¿verdad? Como Pedro, como le dijo el Señor a Pedro, cuando estaba lavando los pies, dice, lo que hago ahora, no lo entenderás ahora, lo entenderás después, ¿verdad? Y muchas cosas, pues, el Señor permite y no necesariamente son las que nos convienen. Pablo pidió que le quitara aquel aguijón, ¿verdad? Y le dijeron, no se puede, porque así que tú estás mejor. Entonces dice, ¿cómo es posible que yo esté mejor? Cuando yo entiendo que no estoy mejor, porque a veces nuestro criterio es así, diferente al del Señor. Hay muchas interrogantes, ¿verdad? Eso no quiere decir que porque usted tenga interrogante usted no crea en el Señor que le salvó, son cosas diferentes. Amén. Me refiero a cositas, ¿verdad? De la vida, que eso no lo entiende. Como me decían en el trabajo, oye, ven acá, ¿por qué la gente mala no se muere? La realidad es que la gente mala se muere. Lo que pasa es que ustedes, que lo que quieren decir es que la gente mala debería morirse más frecuentemente. Eso es lo que quieren decir. Pero entonces cuando uno viene a entender, dice, bueno, pero si vamos bien a la palabra, malos somos todos, ¿verdad? Pero no, tú sabes lo que yo quiero decir, es que pues, así pasa. ¿Por qué a veces hay matrimonios que quieren tener hijos y no pueden, y con todas las ganas del mundo quieren tener hijos? Entonces hay otros que no los quieren tener y los tienen como si fueran guimos. ¿Por qué? Pues, podemos decir que es por el pecado general en el mundo. Podemos decir porque Dios tiene un plan específico que nosotros no conocemos. Pero la realidad es que hay muchas cosas que uno no entiende. Pues así le pasaba a Tomás con este detalle, ¿verdad? Eso no nos hace a nosotros ni menos ni más. Amén. Ahora bien, si vamos, ¿verdad?, a la reseña de Tomás, capítulo 20, verso 27 de Juan, le dijo a Tomás, el Señor, este es el punto culminante de lo que vamos a estar viendo ya mismo, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Tú querías ver para creer, ¿verdad? Pues el Señor quería que él creyera, por lo tanto se le apareció. Pero así que bueno es el Señor, ¿verdad? Si usted no necesita ver al Señor para creer, gloria a Dios. Pero siempre necesitamos el Espíritu Santo para poder creer en Él. Amén. ¿Qué sabemos de Tomás? Sabemos que era uno de los 12 apóstoles, ¿verdad? Que al principio estaba escéptico respecto a la resurrección, pero luego se convenció. Esa es la parte. Muchas personas se recuerdan más cuando él dudaba, pero no recuerdan cuando él estaba convencido, ¿verdad? Y cuando nosotros dudábamos, ay, no me hables de esos tiempos, háblame de cuando yo estoy en Cristo. Pues exactamente, pues vamos a hablar de Tomás después que él se convenció. ¿Ok? Tomás es el nombre de origen arameo, ¿amén? Que era el idioma que se hablaba regularmente en esa región, que significa gemelo. Más en algunas porciones de la Escritura, en el otro evangelio se menciona el dídimo. El dídimo es, pues, el gemelo. Literalmente lo que quiere decir gemelo. Así que Tomás era un sobrenombre. No se nos dice realmente cuál es el verdadero nombre. Porque tanto Tomás como Dídimo quieren decir gemelo. ¿Gemelo quién? Pues no se nos dice el nombre. ¿Ok? Pero lo conocemos por el apodo, gemelo.
No ofrece información sobre su gemelo, tampoco, ni sobre los otros miembros de su familia, diferente, ¿verdad?, a Pedro, que conocíamos aquí y allá, a Juan, que era hijo de Zebedeo, que era hermano de Jacobo, pues conocemos un poquito más de detalle, pero de Tomás no se conoce nada más que lo que ya usted conoce en la Escritura, ¿verdad? Entonces, en lo que conocemos como la tradición de la iglesia, o sea, no es lo que está escrito en la Biblia, sino lo que sucedió en esa primera generación de creyentes, o sea, los apóstoles, los discípulos, de esa primera fase de la iglesia, o sea, en el siglo I, los años 30, 40, después de Cristo, ¿verdad?, ya cuando el Señor había ascendido al cielo, pues mientras Pablo pues tenía su viaje misionero, Pedro tenía su ministerio en diferentes lugares también, pues la tradición, que esa es la historia oral que se contaba acerca de lo que le pasó y a dónde fueron cada uno de esos apóstoles, pues esa tradición habla sobre Tomás, ¿ok? Y hay una fuerte tradición, digo tradición porque esto no son cosas que se pueden necesariamente verificar históricamente, pero la fuerte tradición habla de que Tomás fue a la India. Y de hecho, desde tiempos bien tempranos, hace 1800 años antes de ahora, ya había una congregación, ¿ok?, que honraba, ¿verdad?, le debía, según ellos, su comienzo a Tomás. Hasta allá, o sea, para una cosa que sea hace 1800 años, pues gran probabilidad de que haya ido allá, porque en la India nadie se llama Tomás, es un nombre de por acá. Así que es bien probable que ese Tomás haya sido este Tomás, ¿verdad?, como tal. Y yo no me extrañaría, porque no toda la historia de todos esos héroes bíblicos está redactada en el libro de los Hechos. Amén. Muchas de esas cosas no sabemos, pero yo estoy seguro que ellos fueron por toda la tierra conocida de aquel entonces a predicar la palabra del Señor. Así que no me extrañaría que este varón llegó a la India, o lo que se conoce hoy como la India. En aquellos entonces tenía otros nombres, aquella región. ¿Ok? Así que ese sería Tomás. De estas partes del contexto histórico usted conoce todo, ¿verdad? Todavía estamos en la misma diapositiva, porque todo ello que está ocurriendo ahora está ocurriendo en el año 33, 34 después de Cristo, justo cuando el Señor había resucitado. Bendito sea el Señor. ¿Qué otras cosas más, verdad, en detalle conocemos sobre este varón Tomás? ¿Ok? En los tres evangelios sinópticos, o sea, no Juan, en Mateo, Marcos y Lucas, habla de Tomás. Y se le identifica en todos ellos como que es uno de los 12 apóstoles. Tomás, 12 apóstoles. Te dirá, wow, pero Tomás, el que no creía, era apóstol. Sí. Recuerda que los apóstoles eran personas como usted y yo, llenos de retos y de defectos también. No se nos dice cómo Jesús llamó a Tomás. Por ejemplo, vemos el llamamiento de Mateo, el llamamiento de Juan, el llamamiento de Pedro y todo, pero no, el de Natanael y todo, pero en este caso no sabemos nada. Tiene que haber habido un llamado, pero no se nos relata en la Escritura. ¿Ok? Pero en el Evangelio de Juan, aunque no lo menciona como de los 12 apóstoles, habla de Juan. Un poquito más de detalle que lo que tienen los otros evangelios. ¿Amén? Entonces, cuando Jesús decidió regresar a Judea, recuerda cuando Lázaro había enfermado, entonces estaban ellos, y Jesús se había requedado un poco en Galilea, ¿te recuerda? Unos cuantos días, hasta que él entendía que Lázaro había muerto. ¿Ok? Cuando él le dijo, mira, él duerme, y los discípulos le dijeron, pues si duerme sanará. Entonces él le dijo claramente, no, él ha muerto. Y Tomás le dijo, pues vamos nosotros para morir con él. Porque él sabía, ¿verdad?, lo que quería decir ese asunto de morir con él, pero ¿qué es lo que quiere decir Tomás ahí? ¿Qué ¿verdad? ¿Qué es eso? Porque salió un Gasparín, o no era un Gasparín. Es que lo que sucede es que ya sabían ellos que había peligro de persecución y de muerte para el Señor Jesús en Judea, por eso era que estaba en Galilea. Y entonces él decía, pues si vamos para Judea, pues que sea lo que Dios quiera, para estar como Dios quiere, como diremos nosotros, ¿verdad? O muchas personas. Él sabía que les podía costar la vida. Pues ¿quién sugirió que fueran para allá a morir con Lázaro? Tomás. ¿Verdad? Y vamos viendo otro aspecto de Tomás aquí. Tomás era bravo, era decidido también. Eso lo vemos en el verso 16, capítulo 11 de Juan. Otra cosa que conocemos también de Tomás
es que él también tenía confusión. ¿Usted recuerda en Juan 14? Cuando el Señor menciona, he aquí yo soy el camino, la verdad y la vida. Pues en ese contexto hay dos protagonistas, está Felipe y está Tomás. Que ahí siempre nos acordamos mucho de Felipe. Pero si vemos la parte de Tomás, en ese verso 5, dice, Tomás, no sabemos a dónde vas. Le dijo Tomás al Señor, no sabemos a dónde vas, Señor. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Esa pregunta la hizo Tomás. ¿Ok? Felipe fue el que le dijo, Señor, pues muéstranos al Padre y nos basta. O sea que ahí hay muchas cosas que no comprendían, pero Tomás fue bien sincero, es decir, Señor, mira, nosotros queremos andar en ese camino, pero nosotros no sabemos ni a dónde va, no podemos saber el camino tampoco, o sea, nos tienes que explicar, nos tienes que dar algo, nos tienes que decir cuál es el camino. Porque entonces yo entiendo que si nos metemos en ese camino, pues vamos a llegar a donde tú quieres que lleguemos. Entonces es que el Señor le dice, es que yo soy el camino. ¿Amén? Y ahí que viene la contestación del Señor Jesús. Pues será Tomás. Otra cosa más que sabemos de Tomás, ¿ok? Es el contexto de la historia que estamos viendo hoy, donde cuando los discípulos y sus compañeros de la fe le dijeron, mira, hemos visto al Señor Jesús, le vimos resucitado con las marcas de su muerte. Él dijo, no, a menos que yo viere por mí mismo, yo no voy a creer, ¿verdad? Y eso es lo que vemos en el capítulo 20 de Juan, que lo vamos a ver un poquito más de detalle ahora. Por ese escepticismo es que otros cristianos, ¿verdad?, de épocas posteriores, se han referido a Tomás como Tomás el incrédulo. Pero ese nombre no le hace justicia, porque un incrédulo es alguien que no cree. Todo lo contrario. Él tuvo, ¿verdad?, ese reto, esa prueba de fe, y fue victorioso, porque cuando vio al Señor resucitado, creyó en el Señor. Amén. Importante. Yo le llamaría más Tomás el que se aseguraba, el que quiso estar seguro. Amén. Gloria a Dios. Nada malo con querer estar seguro. De hecho, la misma palabra nos dice que en aquellas cosas que nosotros le pidamos al Señor, o aquellas cosas que nosotros entendemos en nuestro corazón que el Señor nos está moviendo a hacer, pues que estemos bien seguros que el Señor es quien nos está guiando, para verificar que no sean inventos de nosotros, ¿verdad? Y Él nos ha permitido que nosotros le pidamos señal, ¿verdad?, para nosotros estar seguros de las cosas que entendemos Él nos está diciendo. Amén. Cuando Cristo también resucitó, se apareció a los discípulos reunidos, y una semana después, entonces Tomás tocó el cuerpo de Jesús y declaró su fe, declarando al Señor como su Señor y su Dios. Esa parte la vamos a ver ahora. ¿Ok? Y otra parte importante, el capítulo 21 de Juan, que es el contexto donde el Señor le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Pues un poquito antes, ese encuentro fue del Señor Jesús con sus discípulos en la orilla del mar de Galilea. Tomás estaba con ellos y otros 7 discípulos que fueron a pescar en el mar de Galilea y se encontraron con el Señor Jesús resucitado también. ¿Ok? Comieron, ¿verdad? Cocinaron y comieron los peces que habían pescado, y ahí fue que el Señor restauró a Pedro. ¿Me amas? Aquellas 3 preguntas que el Señor le hizo a Pedro. Pues ese contexto, el que había inventado el ir a pescar al mar de Galilea era Tomás. ¿Ok? Muy bien. Así que vamos a ver un poquito más de Tomás, ¿verdad?, en el vídeo, y luego vamos a las porciones bíblicas para ir, ¿verdad?, al detalle como tal. Gloria a Dios. No, ahí va. Hombre. Sin duda, el apóstol Tomás es mejor conocido por su incredulidad. Por supuesto, puede haber un poco de verdad en esta frase en base a su reacción al oír sobre la resurrección de Jesús. Sin embargo, el teólogo William Barclay observó que también hay algo ahí como difamación en dicha descripción. Las fuentes bíblicas y extrabíblicas identifican a Tomás como un discípulo de Jesús leal y de confianza, un creyente modelo. Tales fuentes describen a Tomás de muchas maneras positivas. Primero, como un apóstol del Señor. Tomás está en la lista de los... Una pausa, porque es que veo que se desconectó el share.
A ver si ahora, es que te había quedado frisado en un slide. Déjeme detenerlo un momentito, hermano. Voy ahora de nuevo. Ok, vamos a ver. Ok, ahora sí. Continuamos acá. Los 12 apóstoles en cada uno de los 4 evangelios sinópticos y en el grupo congregado en el aposento alto para elegir al sucesor de Judas Iscariote en Hechos capítulo 1. También se le menciona como un protagonista en las dramáticas historias del Evangelio de Juan. Tomás también fue un maestro en la iglesia primitiva. Eusebio, el historiador de la iglesia del siglo III, escribió que Papías, un escritor de la iglesia primitiva, había escrito las enseñanzas de los apóstoles. Eusebio citó a Papías: si cualquiera pudiera venir, alguien que hubiera sido un seguidor de los ancianos preguntaría sobre el discurso de los ancianos, lo que dijeron Andrés, o Pedro, o Felipe, o Tomás, o Santiago, o Juan, o Mateo, u otro de los discípulos del Señor. Aquí vemos con claridad que se reconocía a Tomás por su enseñanza entre los líderes de la iglesia. Y Tomás fue un misionero del Señor. 2 ramas de tradición histórica marcan el conocimiento de la iglesia en cuanto al ministerio de Tomás después de la resurrección de Jesús. El primer grupo comienza con la anotación de Eusebio, que indica que cuando los apóstoles decidieron a qué parte del mundo irían, Partia fue designada a Tomás. Partia era un reino que se extendía desde Indus al río Tigris y del Golfo Pérsico al mar Caspio. En términos modernos, esto va del este de Irak a la mitad de Pakistán. La segunda rama coloca a Tomás más allá de Partia, al sur de la India. Sofronio, escritor del siglo VI, dijo que Tomás predicó el evangelio a los partos, medos, persas, carmanos, hircanios, bactrinaos y zoroastrianos, y murió en Calamina, en India. Aunque se usa el término India vagamente en el mundo antiguo, en el sur de la India hay una iglesia con el nombre Cristianos de Santo Tomás. Cuando el explorador portugués Vasco de Gama llegó a India en 1500 después de Cristo, encontró esta iglesia y aprendió sus misteriosas tradiciones. El propio relato de esta iglesia recuerda su origen con Tomás, predicando el evangelio a los nativos y bautizando muchos creyentes. Conforme a sus tradiciones, Tomás viajó a China con gran éxito y al regresar de India, los brahmanes se le opusieron. Se incitó una revuelta contra él que resultó en su muerte a punta de lanza. Otros padres de la iglesia mencionaron la contribución de Tomás a la predicación del evangelio en India, como Gregorio de Nacianzo, Ambrosio de Milán, Jerónimo e Isidoro de Sevilla. Las vidas de estos hombres van del 329 al 636 después de Cristo. El nombre Tomás es la palabra griega para una palabra en arameo que significa gemelo. También se le conocía como Dídimo, la palabra griega para gemelo. Ya que no hay evidencia que muestra que estos 2 términos sean nombres propios en el primer siglo, desconocemos el nombre verdadero de Tomás. En el mundo antiguo los nombres propios se acompañaban de un nombre distintivo. Tanto Tomás y Dídimo son nombres que señalan ciertas características, por lo que asumimos que debe haber otro nombre para Tomás. Si Tomás era un gemelo y tenía otro nombre, ¿por qué se le llama gemelo y dónde encontrar su nombre? El historiador Eusebio dijo que Tomás envió a Tadeo a Edesa. Tomó como base un relato en un documento siriaco que encontró en los archivos de Edesa que dice: después de la ascensión de Jesús, Judas, llamado Tomás, envió al apóstol Tadeo. El nombre Judas Tomás también aparece en la doctrina siriaca de Adai. Por lo tanto, algunos eruditos han propuesto que el primer nombre de Tomás fue Judas. Si es así, ¿por qué se le decía gemelo? Tal referencia sugiere que Tomás era el hermano de otro de los discípulos.
Es posible que se refirieran a él como gemelo, porque ya había otros dos con el nombre de Judas. No sabemos quién era el gemelo de Tomás. Cualquier intento de nombrar un hermano gemelo sería especulación. El testimonio de Tomás en las Escrituras revela una personalidad para ser admirada e imitada. Muchos autores hablan de Tomás como un pesimista. Sus comentarios incluyen: él era uno más de esa compañía infeliz y afligida. Tomás veía la vida con ojos tristes, cargaba con él siempre un corazón pesado, era un hombre melancólico. Y aún más crudo, Tomás era un total pesimista. Aún así, Tomás me parece más un realista que un pesimista. Tomás vio la necesidad de proclamar el mensaje de Cristo en palabra y en hecho, aunque había peligro potencial alrededor. Era un realista. Le creyó a Jesús y estaba preparado para tomar su cruz cada día. El realismo de Tomás y su postura valiente son evidentes en Juan capítulo 11. Jesús oyó que Lázaro estaba muriéndose en Judea. Los discípulos sabían que era peligroso para Jesús ir a Judea. Sin embargo, Tomás estaba listo para mantenerse al lado de Jesús y dijo: también vamos nosotros para que muramos con él. Tomás no tenía dudas. Quiso estar con su Señor aunque eso implicara su muerte. El realismo de Tomás se ve también en su cuestionamiento práctico. Lidiaba con la realidad. Si no estaba seguro de una respuesta, entonces hacía una pregunta. Después de la última cena, Jesús dijo a sus discípulos: ¿y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis el camino? Pero Tomás habló: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? ¿Cómo podían ellos saber el camino? Nadie había ido por el camino de Jesús antes. Tomás sencillamente quería saber cómo sabrían cuál era el camino. Preguntó lo que todos estaban pensando: ¿cuál era la realidad práctica de la vida eterna? Jesús respondió diciendo: yo soy el camino. La iglesia debe agradecer a Tomás el práctico, porque su pregunta llevó a la descripción más básica y profunda del camino a la vida eterna que se describe en Juan 14:6. Un repaso de citas bíblicas también nos da una imagen de la relación de Tomás con Jesús. Aunque no está en el grupo más cercano de los apóstoles, Tomás aparece cercano a Jesús, comprometido con él como Señor de vida. Jesús diría después: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Juan 11:16 nos hace ver que Tomás estaba dispuesto a ir con Jesús, incluso a la muerte, en esta expresión mayor de amor. Tomás estaba suficientemente cómodo con Jesús que podía hacer preguntas cuando nadie más. Tomás deseaba una relación personal con Jesús. No estaba con los otros discípulos cuando Jesús primero apareció después de su resurrección. ¿Por qué no estaba? Quizá por el luto. Quería estar con Jesús una vez que Jesús fue crucificado. Tal vez Tomás no soportó el dolor de la pérdida. Tomás podía haber estado tan absorto por la realidad de su muerte que no pudo creer las palabras de resurrección. Necesitaba experimentar la realidad de la resurrección, como otros discípulos experimentaron antes que él. Igual que antes de la crucifixión, Tomás cambió por su encuentro personal con el Señor resucitado. Su confesión de fe: mi Señor y mi Dios, fue más cercana al corazón de Jesús que ninguna otra declaración previa. Tomás cambió tanto por el poder de la resurrección de Cristo que llegó a ser un líder en la iglesia primitiva. Juan habla de él como el segundo después de Pedro en el capítulo 21, en la historia junto al mar. La historia de la iglesia recuerda a Tomás como un líder. Tomás el gemelo fue un ejemplo de discípulo por su ambición por ser un entusiasta seguidor del Salvador. Pablo escribió: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Tal vez Tomás fue conocido por el gemelo por su gran deseo de seguir a Jesús, de modo
que fuera conforme a la imagen de Jesús. Tal ambición debe estar también en nosotros. Y como Tomás, expresemos nuestra lealtad a Jesús con valentía y dedicación realista. Gloria a Dios. Pues hermanitos, vemos, ¿verdad? Como nos estaba explicando el hermano acá en el vídeo, lo que habíamos estado diciendo al principio. En una parte él llegó a decir, ¿verdad? Que hay un comentarista decía que había como prejuicio, ¿verdad? Contra Tomás, porque, o difamación, fue que, gracias James, difamación, o sea, como que hablando de algo que en realidad no lo es, ¿verdad? Porque cuando alguien difama es que está diciendo algo que no es verdad. Y yo estoy bien de acuerdo, porque como lo acabamos de ver, ¿verdad? Cuando uno reúne todo el contexto, pues uno se da cuenta bien diferente. Es como Pedro, si dijéramos, vimos a Pedro, ¿verdad? Pues algunas reseñas, algunos highlights de la vida de Pedro. Pero cuando usted considera todo, usted se da cuenta el carácter de Pedro, la fe que Pedro tenía. Y cuando vemos el colectivo de su vida, pues vemos la bendición que él fue para la iglesia y es tanta que es hasta para nosotros hoy. Amén. 2000 años después. Así que vamos a ir al texto bíblico, el verso 19 del capítulo 20. Vamos a repartirlo, hermano, en nombre de Jesús. Alguien que me quiera leer este verso, es más que un verso al principio. Hermano James, entonces después, versos 20 al 23, hermanita Angie. Entonces después los versos 24 al 31. Otro hermano que quiera leer, la hermanita Úrsula. Muy bien. James, Angie y Úrsula. Vamos a leer entonces el verso 19. Está... Juan 20, 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Amén. Muchas gracias, James. Ok. Llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana. ¿Qué día? Domingo. ¿Qué domingo? El domingo que resucitó. Pues por la noche, recuerda que por la mañana las mujeres fueron al sepulcro y estaba vacío. Durante el resto del día fue que Pedro y Juan fueron y corrieron. ¿Ok? Y, ¿verdad? Vinieron, ellos creyeron, pero los otros discípulos no habían podido experimentar al Señor resucitado. Y esa misma noche del domingo, dice que estaban todos con las puertas cerradas en el lugar, ¿verdad? Donde estaban los discípulos reunidos. No hay muchas personas que dicen, ese era el aposento alto. No necesariamente, en cualquier otro lugar. Estaban reunidos, ¿por qué? ¿Por miedo a quiénes? ¿Por qué le tenían miedo a los judíos? Sí, habían matado al maestro, porque si en el árbol verde hicieron esto, en el seco, ¿qué no harán? Le había dicho el Señor, como dice, y si nos cogen a nosotros, nos matan también. Estaban escondidos por miedo a los judíos. Y allí en medio de esa reunión, se les apareció Jesús, y cuando se puso allí, se les apareció en el medio, porque aquí no dice que fue que tocó la puerta y entró, dice, vino Jesús y se puso en el medio. Y les dijo, paz a vosotros. Como un buen judío le dirían shalom. Pero al principio no tenían paz necesariamente. Yo creo que lo vieron y dijeron, pero mira lo que pasaba aquí. Claro, Pedro y Juan ya la habían visto. Pero los otros discípulos no la habían visto, ¿verdad? Si solamente dijéramos, pues no vamos a leer más de la parte de la Biblia, vamos a ver el verso 19 nada más, vamos a hacer una doctrina bíblica en base al verso 19 solamente, lo cual es un gran error, pero vamos a ponerlo, ¿verdad?, como un ejercicio. Si solamente consideramos el verso 19, ¿qué podríamos pensar sobre los discípulos? Que no confiaban mucho realmente. O sea, que había un refrán, me acuerdo antes decían, una de las personas que conocíamos de la familia, siempre tenía este refrán, y cuando él veía algo que no servía mucho, o a alguien que
que consideraba que era un poquito vago, decía, con lo que cuenta Higan, refiriéndose al presidente Higan. Mira para allá, con lo que cuenta Higan, pues alguien diría, con lo que cuenta el Señor, sobre estos que estaban escondidos allí, ¿verdad? Si solamente considerábamos el verso 19, lo cual es una ilustración del peligro de solamente considerar pedacito de la Escritura. Hay que considerar toda la Escritura. ¿Ok? Claro, esa es otra cosa que podemos inferir. Eran humanos. Si somos nosotros sinceros, sabemos que en muchas ocasiones tenemos miedo de lo que, no de lo que está pasando, de lo que podría pasar. Ay, que yo no sé si me va a ir mal o me va a ir bien. Ay, que yo no sé esto, yo no sé lo otro. Y más tenemos miedo a las cosas que no sabemos que a las cosas que sí sabemos. Pues eso es por nuestra propia humanidad. ¿Ok? La realidad es que nosotros no somos diferentes de estos discípulos que estaban allí. Póngase usted en el zapato de ellos. Porque a veces decimos, no, si yo hubiera visto al Señor, ¿cómo yo no iba a creer en Él cuando resucitara? De verdad. Si usted es bien sincero y se pone a pensar y dice, wow, piensa en la anécdota del que fue a cortar camino por medio del monte. El que va a cortar camino por medio del monte es el que se encuentra con todas las circunstancias y con todas las dificultades, con todos los retos. Pero el que va por el camino, aun sea el segundo que va después de él, ponle que vayan los dos juntos, uno con el machete y el que va detrás justo a decir, oye, pero yo no me he cansado tanto como tú. ¿Cuál es el calor y los tajos y todos esos cadillos que te pegan? A mí eso no me pegan tanto. Por eso mismo, porque hay alguien que va abriendo camino por vez primera. Pues eso eran los discípulos, hermano. Amén. Ellos tuvieron una gran bendición, que es que ellos fueron los testigos oculares de la muerte y resurrección de Cristo. Bendición que nosotros no tuvimos, pero nosotros nos salvamos de la misma forma, creyendo, ¿verdad?, en el Señor. Yo pienso que ellos, a veces uno diría, oye, es una gran bendición haberle visto vivo y muerto y después resucitado. Pero yo pienso que también había un reto, porque yo pienso que muchos de ellos le verían como una persona, como si fuera un hombre común, lo cual era. Y eso le daba dificultad posiblemente para creer que era Dios completo también, ¿verdad? Porque yo miro así y veo a alguien, ¿verdad?, como de carne y hueso, como el Señor Jesús, pero siendo Dios como el Señor Jesús, es bien difícil creer que es Dios también, porque yo lo que estoy viendo es el cuerpo, no estoy viendo la divinidad, ¿me entiendes? Esa es la parte retante. Nosotros pues no vimos a ninguno de los dos, no vimos ni el cuerpo ni la divinidad, pero nosotros creemos en el Señor por el Espíritu Santo que nos ha tocado. Amén. Versos 20 a 23 lo va a leer hermanita Angie. Gloria a Dios. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Amén. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes los retuviereis les son retenidos. O sea, en esa misma parte donde Él se le muestra a ellos, amén, pues allí mismo es que Él, ¿verdad?, la historia continúa en el mismo contexto. Déjenme verificar si los hermanitos están pudiendo ver la imagen, que es que cuando veo que parpadea, quiero estar seguro de que ellos están todos conectados viendo. Un momentito, hermanito, estoy verificando para estar seguro de que estamos en la misma página. Hacer una pruebita. No. Jane, si tú puedes ayudarme ahí donde dice allá share, stop share y share otra vez, PowerPoint presentation. Sí, a veces no sé por qué hace esto, es la misma computadora, como que prende y apaga el screen y entonces los hermanitos allá se quedan frisados en el screen que estaba. Y a veces podemos ir adelantando y no necesariamente lo ven. Vamos a darle un chancecito. Exacto, vamos a ver. En el nombre de Jesús. Muy bien. Dale clic aquí en el screen 3, en el proyector, para entonces yo
tener el control, James. Ahí. A ver. Perfecto, gracias, James. Ahora sí. Estamos bien. Muy bien, hermanos. Así que, como estaba leyendo la hermanita Angie, inmediatamente el Señor les mostró las manos y el costado. ¿Qué había en sus manos? Las perforaciones donde estaban los clavos, habían estado los clavos. Y el costado, donde había sido traspasado con la lanza, como dice el relato de la crucifixión. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Yo imagino cómo sería eso, hermano, ¿verdad? Ahí se le agolparía en la mente todas aquellas cosas que él le había dicho acerca de destruir este templo y en 3 días yo lo reconstruiré. Pero él les hablaba del templo de su cuerpo, de su espíritu como tal, ¿verdad? Y todas esas cosas así fueron. Ninguna señal se le va a dar a esta generación adúltera, sino la señal de Jonás. ¿Cuál era la señal de Jonás? Pues que Jonás se lo comió un pez, ¿ok? Y allí, sepultado, volvió a la vida. A mí me gusta pensar de que como el Señor equiparó su muerte, su estado en la tumba y su resurrección con Tomás, que Tomás también se murió dentro de ese pez. Y Jonás volvió a la vida. ¿Cree usted que eso es posible? Claro que sí. ¿Ok? Claro que pudo haberse quedado vivo, pero si lo vamos a hacer idéntico, paralelo completo a la señal de Jesús, pues si la de Jesús iba a ser igual a la de Tomás, pues Tomás se murió dentro de ese pez. Como le pasaría a cualquiera, mete que usted se lo traiga una ballena. Usted no le va a prender una luz adentro y un quinqué a esperar 3 días. Usted se muere también, amén. Y el Señor tuvo misericordia, ¡guau!, y lo resucitó, como más tarde resucitaría a Lázaro. Lázaro tenía 4 días, pues Jonás tenía 3. ¿Ok? Así es la palabra del Señor. Así que cuando ellos le vieron se regocijaron y el Señor le dijo otra vez, paz a vosotros. Amén. Como lo había dicho en el versículo 19. Dice, así como me envió el Padre, yo los envío a ustedes. El Padre lo había enviado para predicar el Evangelio del Señor y para dar su vida por los pecadores. Pues si así mismo me envió el Padre para yo hacer su voluntad, pues así mismo lo estoy enviando yo a ustedes para que ustedes hagan mi voluntad. Y entonces dice que sopló, ¿ok? Y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Okay? Obviamente, podríamos decir, ahí recibieron el Espíritu Santo. Pero cuando usted se refiere al libro de los Hechos, capítulo 2, usted ve que allí es que ese Espíritu Santo que el Señor les había dicho, reciban, ¿verdad? Recibid, reciban. La forma que nosotros hablamos, reciban el Espíritu Santo. No quiere decir que el Espíritu Santo lo iban a recibir allí, sino cuando se cumpliera la promesa, porque el Espíritu Santo no iba a ser solamente para ellos, sino para todos aquellos que se habían juntado y habían creído. Así que aquellos que estuvieron reunidos, capítulo 2, como se nos narra de los Hechos, dice que entonces vino el Espíritu Santo ese día de Pentecostés, como tal, ¿ok? Y va asociado con la fiesta de Pentecostés, que es la fiesta de las cosechas. ¿Qué cosecha hubo ese día? Pues todas las almas salvadas, no los creyentes, sino los que se convirtieron con el testimonio de ellos. Usted recuerda que ese día fue que Pedro dijo, que no es que esto es tan gentío, esto lo que pasa es que este es el Espíritu Santo de Dios. Esto es lo que dijo el profeta Joel, que en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Amén. Pues eso es lo que está pasando en este día. Y él les relató, es que lo que pasa es que ustedes y le predicó el Evangelio. Al final los que estaban escuchando decía que eran como 3,000 varones. Y dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Cuando escucharon que ellos mismos habían matado al autor de la vida. Y él dijo, convertíos, ¿verdad? Para que vengan sobre vosotros tiempos de refrigerio. ¿Ok? Arrepentíos y convertíos. ¿Verdad? Pues esa cosecha, dice, llevó, ¿verdad? Se salvaron aquel día 3,000 personas, habían dicho, imagínense. Pues ese día fue el comienzo verdadero de la iglesia, porque la iglesia se define como aquellos a quienes el Señor ha salvado y les ha dado el Espíritu Santo. Amén. Es el comienzo verdadero de la iglesia en el día de Pentecostés. Ahora bien,
Le dice, a quienes les remitieres los pecados. ¿Qué es remitir? Remitir es como cuando usted los saca y se los echa para afuera. ¿Sí? Nos los envía para otro sitio. Usted sabe cuando usted escribe una carta. Aquí en el centro usted pone ¿quién? El destinatario. Y aquí arriba usted pone el remitente. ¿Qué es el remitente? El que envía. ¿Okay? Cuando dice, si usted remite los pecados, pues, si usted le envía los pecados de esa persona fuera a otro lugar, pues a quien usted decida que usted lo va a hacer, pues esa persona, los pecados van a salir. A quien usted diga que los pecados se le van a retener, le van a ser retenidos. No es dándole la potestad que Dios solamente tiene, porque muy propiamente la gente sabía que el único que podía perdonar pecado era el Señor. Pero básicamente lo que le estaba diciendo es que en nosotros también incluidos. Usted tiene toda la capacidad para usted predicar la verdad de Dios, la cual los hombres creyendo pueden ser perdonados de sus pecados, porque en ningún otro hay salvación ni perdón de pecados, sino solamente en el Señor Jesús. Si usted es el que conoce del Señor Jesús y usted sabe dónde está el perdón de pecados, usted tiene el poder y el deber, como dice ahí, como me envió mi Padre, yo los envío a ustedes, de predicar el Evangelio para que todo el mundo que crea se pueda salvar y sus pecados sean perdonados. Así que, en cierta forma, la vida eterna de todo el mundo está en nuestras manos, y siempre lo ha estado en nuestras vidas. Por eso es que el Señor, ¿verdad?, siempre nos ha pedido ser cautelosos con nuestro testimonio, con nuestra vida, para que nosotros seamos reflejos de Cristo Jesús, amén, espejos de Cristo Jesús, para que todo el mundo crea que Él nos ha enviado, amén. Ahora bien, si vamos a unas preguntas sobre esto mismo que estamos considerando aquí, ¿ok? En Lucas 24:37, que nos habla de la resurrección, y esa primera vez que ellos vieron al Señor, lo que estaba relatado en el verso 19, el capítulo 20, el Señor se les apareció en medio y le dijo, pasa a vosotros, ¿ok? Allá se nos dice que ellos en realidad pensaron que era un fantasma, o sea, que era un espíritu, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando estábamos hablando de echando fuera el temor, ¿verdad?, poniendo el miedo en su lugar? Cuando estaba el hermano Jen hablando de la historia donde Pedro iba caminando sobre las aguas y empezó a hundirse, ¿verdad? Antes de ello, cuando vieron aquella imagen, los discípulos en el agua, pensaron que era un fantasma, ¿ok? Pues un fantasma, ¿verdad? De ahí que viene la palabra phantom. Fantasma siendo, pues, un cuerpo, una aparición, una imagen que es inexplicable. Pues ellos pensaron que cuando se le aparece el Señor Jesús era un fantasma también, ¿ok? ¿De qué forma? Cuando el Señor les contesta y les dice nuevamente, paz a vosotros por segunda vez, ¿ok?, confortaría sus corazones y desmentiría esta idea. O sea, ¿cómo confirmaría al Señor decir esto, que Él no era un fantasma? Lo que queremos decir. ¿Sí? Y los fantasmas no hablan, que yo sé, ¿verdad? Porque los fantasmas no tienen cuerpo. Soy yo. Es que estamos muy acostumbrados a la película. Soy yo. ¿No te acuerdas de mí? No, eso son cosas de Hollywood, hermano. Amén. Sí, es cierto. Exacto. Exacto. Y no podía ser un muerto, hermano, porque la gente dice que los muertos no salen. Pero entonces hay personas que dicen, sí, los muertos salen porque el Señor resucitó. Sí, pero cuando Él resucitó ya no estaba muerto. Los muertos no andan, hermano. Inclusive cuando el Señor murió, dice que tembló la tierra, amén, y dice que se abrieron los sepulcros. ¿Ok? Y muchos de los que habían muerto resucitaron ese día. Y se le aparecieron a muchos y a sus familias. Y imagino cómo serían. Se le aparecieron los muertos. No, estaban muertos, pero cuando se aparecieron de vuelta ya estaban vivos. Es un tecnicismo, dice. No es ningún tecnicismo. Es que cuando usted ve a alguien caminando, de los muertos no caminan, son los vivos nada más. ¿Ok?
Esa era la misma distinción que estaba haciendo el Señor acerca de aquellos saduceos que le preguntaron sobre la mujer aquella que había tenido 7 maridos. Dice, ya, aquí con esta cogimos al Señor, de esta no se salva. ¿Quién va a poder contestar este acertijo? Cuando estemos en la resurrección, que nosotros sabemos que no hay, pero como tú dices que hay resurrección, allá en el cielo, ¿de quién será el marido de la mujer? Porque tuvo 7 maridos. Dice, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Dice, porque cuando estemos allá, seremos como los ángeles, que ni se casan ni se dan en casamiento. Como dice, son cosas que ustedes ni entienden. Dice, pero sobre lo que ustedes dicen, ¿ok?, que no hay eternidad. Cuando la escritura dice que Dios se le aparece y dice, yo soy el Dios de Abraham, que les aparece a Moisés, dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Cómo es posible que Él sea un Dios de muertos? Quiere decir que estaban vivos. Entonces dice, es verdad, eso mismo es lo que quiere decir. Pues Dios es Dios de vivos. Por lo tanto, estas personas, ¿verdad?, que resucitaron ese día que Él murió, volvieron a la vida. Era como un adelantito de lo que va a pasar cuando Él venga por segunda vez. Que los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén, como dice la Escritura. Ahora bien, otra pregunta. ¿Qué notas sobre lo que el Señor le comisionó, o sea, le ordenó a sus discípulos en los versículos 21 y 22? Como usted viene a ver, disculpe que acá en la parte anterior no tenía los números bíblicos, ¿verdad? Los números de los versículos, pero el verso 21 y 22 es el que dice, Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Amén. Y la pregunta es la siguiente, perdóname. ¿Qué impresión te da esta comisión que le hizo el Señor en estos 2 versos? O sea, ¿cómo envió el Señor al Padre? ¿Cómo el Padre envió al Señor Jesús? ¿Para qué lo envió? ¿Ah? Para salvar al mundo. Lo envió con una misión. Amén. Arrepentíos y creed en el Evangelio, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Y todo ello, ¿verdad? Lo que vemos aquí, ¿qué vemos? Porque el Señor continúa su ministerio a través de nosotros y también a través de cada uno de los discípulos que vemos aquí, ¿verdad? Primero con los discípulos, gracias. Primero con los discípulos y luego a través de nosotros. Porque el Señor nos dijo que nosotros, ¿verdad?, continuaremos la obra que Él comenzó. ¿Cuál obra? Pues ya Él habiendo hecho la salvación por nosotros, habiendo muerto y resucitado, ahora nosotros vamos a predicar el Evangelio completo. ¿Usted recuerda a Apolos en el libro de los Hechos? Varón fogoso, poderoso en las Escrituras, y presentaba y predicaba a Cristo, pero con ganas, pero solamente conocía el bautismo de Juan. ¿Qué quería decir? Que Apolo predicaba convencido, pero él solamente tenía una parte de la verdad de Cristo, que el Señor Jesús había venido a predicar la apertura del amor de Dios. El Señor, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Pero qué le faltaba? Lo vieron Priscila y Aquila, y dice, y le expusieron en más detalle el reino de Dios. ¿Qué detalle le faltaba? Pues que el Señor había muerto y había resucitado al tercer día. Imagínate cómo se puso Apolos. Pero esto cambia las cosas. Ahora yo entiendo. ¿Te imaginas la gana que cogió ese varón para predicar? Dice, ahora es que voy. ¿Sí? O sea que nosotros podríamos ser repetidores de lo que dice la Escritura. Como se repite, como si usted cogiera un micrófono y dice, yo voy a leer lo que dice aquí, lo grabo en un CD, lo grabo en un podcast y que la gente lo escuche por ahí.
y usted está predicando el Evangelio. Pero no es lo mismo que predicar el Evangelio con nuestra vida, conociendo la salvación que viene solamente a través de Cristo Jesús. Y eso mismo es lo que el Señor les comisionó a estos varones que estaban allí y a nosotros también. Amén. Así que nosotros tenemos esa misma responsabilidad. Fíjense que entre ellos encargó a quién también. Pues de quién estamos hablando aquí. A Tomás. Amén. O sea, él confió en Tomás, lo cual es mucho decir. Pero no se quede solamente ahí. El Señor confió también en nosotros, en usted y yo. Amén. Para predicar el Evangelio. Bendito sea el Señor. Así que, hermanos, es importante considerar a todos estos héroes de la fe. Porque fíjense, estamos hablando de otro más. Y estamos hablando de los héroes. De una forma estamos diciendo que Tomás se le considera un héroe, ¿verdad? Aunque algunas personas consideren que estaba un poco falto en su fe. Y usted dirá, ¿y quién no? Amén. Si somos sinceros con nosotros mismos. Vamos a leer los últimos versos. Lo va a leer la hermanita Úrsula. Amén. Los versos 24 al 31. Juan 20, 24 al 31. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Y los versos 30 y 31 también. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. A veces uno como que esos paréntesis, ¿verdad? Este es Juan, verso 24 al 29, él está contando lo que pasó con esa segunda aparición del Señor Jesús. Ahora sí estando Tomás. La primera vez Tomás no estaba. Y cuando él hace este relato, después él hace este paréntesis, que posiblemente su Biblia dice el propósito del libro, dice, ¿para qué Juan escribió esto? Pues dice, mira, by the way, el Señor hizo un montón de otras cosas, otras señales, en presencia de sus discípulos, pero no están escritas aquí. Pero las que se han escrito, estas que están en este libro, en este evangelio, se escribieron para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, Él es ungido, el Cristo, es el Hijo de Dios. Y para que creyendo en Él, obviamente, pudieran tener vida en el nombre de Jesús. Ese es el propósito del Evangelio. Por eso es que es una palabra viva, porque nos habla del Señor que está vivo, bendito sea Él. Así que, ¿qué vemos aquí? Se le aparece el Señor al grupo de discípulos y estaba Dídimo allí estaba gemelo. No sabemos si era Judas el que le decían gemelo, como decía el varón en el vídeo, pero gemelo. Y mientras todavía no había nacido el Señor, pues los discípulos le decían, mira, hemos visto al Señor, y Él le dijo, hasta que yo no vea, lo que vimos al principio, ¿verdad? En sus manos la señal de sus clavos, y pueda meter el dedo en el lugar de los clavos, y metiera mi mano en su costado, era evidente que él había visto
era la herida que le habían enseñado. Él dice meter su mano, parece que la herida era bien grande. Y yo voy a meter mi mano ahí. Si yo no hago eso, yo no voy a creer. Y pasaron 8 días. Era evidente que el Señor estaba probando su fe. Dirán, oye, el Señor se nos apareció el domingo. Amén. Quiere decir que pasaron 8 días más. Podría ser un lunes, podría ser un domingo por la noche, dependiendo de qué estamos hablando, pero mayormente podría ser. A la semana siguiente, cuando estaban todas las puertas cerradas, allí estaba Tomás. Y el Señor se les apareció estando las puertas cerradas. ¿Cómo es posible eso? Porque ya el Señor trascendía lo físico acá. Cuando Él estaba, antes de dar su vida con nosotros, Él tenía un cuerpo como el suyo y el mío, pero ahora que había resucitado ya el cuerpo no era así. Es evidente que cuando el cuerpo está libre de pecado, hermano, es otra cosa por completo. Esto es como un adelanto para que usted vea ese cuerpo de la gloria suya que vamos a tener en la eternidad. Amén. Yo estoy seguro que al Señor no le dolería ni una uña, nada. Pero antes de ello sí, lo más seguro, porque tenía un cuerpo como el suyo y el mío. Dice, paz a vosotros, le dijo de nuevo. Shalom. Y le dijo a Tomás directamente, yo me imagino cómo estaría Tomás. Imagínense cómo estaría Tomás. Pues mire, yo pienso, hermano, una cosa es ver al Señor y ver la primera cara del Señor sea la humanidad, como le veían los discípulos todos los días antes de que Él resucitara y como le estaban viendo aquí. Pero yo pienso que al verle aquí era una cosa bien diferente. Capítulo 1 de Apocalipsis, Juan, el que escribe el Evangelio, tuvo esta visión, esta revelación que Dios le dio allá en la isla de Patmos. Y dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Dice el verso 10, capítulo 1, en el domingo. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y en los versos 12 al 16, él procede a describir lo que él vio cuando se dio vuelta y vio la voz del que hablaba conmigo, semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Tenía un cinto de oro en el pecho, su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca nieve, sus ojos eran como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, su voz como estruendo de muchas aguas, y en su diestra, en su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece con fuerza. Pero el 17 dice, y cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Juan le vería diferente, pero sabía que era el Señor. Pero en el estado que el Señor estaba, dice que Juan lo vio ante la gloria del Señor y cayó como muerto. Yo pienso que a nosotros nos va a pasar más o menos lo mismo, hermano. Cuando usted ve al, ¿cómo será eso? ¿Usted se ha puesto a pensar? Cuando usted ve al Señor por vez primera. Yo pienso que la bendición va a ser tanto que cada vez que usted la vea va a ser como si fuera la primera vez también, hermano. Acuérdese que dice que todas las cosas van a ser buenas y va a ser bendición sobre bendición, pues yo pienso que va a ser así también. No, por eso digo, hay que deshollywoodizar la cosa, se llama Hollywood, nos lleva por el camino de las cañas. Tenemos que pensar en lo que nos dice la Escritura, es cierto, hermanito. ¿Okay? Entonces hay personas que dicen, yo voy a ver de verdad si los ángeles son blancos y rubios. Bueno, la realidad es que no sabemos y es inmaterial. Yo estoy seguro que esas peculiaridades no las vamos a ver allí porque no van a ser importantes. Lo más seguro no es ni una cosa ni lo otro.
Sí, pero como a veces lo pintan así, dices, sí, van a hacer juego, como yo veo las láminas que están en los libros. Pero ¿quién se inventó las láminas de los libros? ¿De dónde las sacaron? Pues ya te ve. Ok, así que vamos por ahí, hermanito. Vamos a unas preguntas, ¿verdad? Para entender esta porción aquí. ¿Ok? ¿Por qué usted piensa que Juan fue tan categórico? ¿Qué es categórico? Yo lo digo como yo lo pienso, como diría alguien, un jíbaro de nuestro tiempo. Si yo no lo veo y lo toco, no creo. ¿Por qué fue tan raspado Juan, perdón, Tomás? Era genuino. Amén, como dice Jane, yo pienso lo mismo. Usted sabe cómo pasa a veces, hermano Jane, ¿verdad? Que da clases. Tú tienes 30 estudiantes. Tú explicas algo bien complicado. ¿Entendieron? Sí. Pero él sabe que no todo el mundo entendió. Quizás entendieron 2 o 3, pero los otros dicen, ay, yo no voy a ser el más bruto. Si yo levanto la mano y pregunto, pues soy el más bruto porque no entendí. Porque como aquí todo el mundo dice que entendió, sí, siga, profesor, siga. Pero si fueran sinceros, que es lo que le falta a muchas personas, dirían, yo, perdone, pero yo no entendí. ¿Me puede explicar en ajo habichuela qué usted quiso decir? Porque esas figuras y esas palabras yo no las entiendo. Pero lo mismo pasaba con Tomás. Y pienso yo que es una gran cualidad, la cual lamentablemente en nuestra cultura puertorriqueña a veces mucha gente carece de ella, de la sinceridad, de la genuinidad. Porque si somos, eso es lo que quiere decir ser sincero con uno mismo, ser genuino. Muchas cosas nosotros, ¿verdad? Son incógnitas que tenemos con el Señor, preguntas que le tenemos al Señor, pues mira, debilidades que usted tiene, sea sincero con ellas mismas y con usted mismo y presénteselas al Señor. Porque el Señor, eso precisamente es lo que valora, ¿ok? Un corazón sincero. Porque el Señor sabe lo que ya está en su corazón y en su mente, porque usted se lo va a tratar de glorificar o endulzar o dorar la píldora, como decimos acá en Puerto Rico. Dígale al Señor las cosas que ya Él sabe. Amén. Él ya sabía que Tomás tenía esta duda, pues estoy seguro, como yo concuerdo con James, que era algo bien encomiable el que este varón dijera, yo las canto como las veo, como dirían la gente de acá, yo tengo que tocarlo. Y si después allá me van a decir en el siglo XXI que yo soy Tomás, ver para creer, pues que lo digan, pero yo quiero estar bien seguro. Y así fue. Claro. Que venga de primera mano. Claro. No es lo mismo algo pasado para adelante 6 veces, ¿verdad? Que si usted lo vio directamente, como tal. Y aunque a tono con esto que estamos diciendo, nosotros conocemos al Señor de primera mano, porque el encuentro que tuvimos para salvación fue con el Señor, ¿me entiende? No es con más nadie. Exactamente. Eso es lo mismo que decía Pablo. ¿Usted recuerda a Pablo? Dice, porque yo he recibido del Señor lo que también os he enseñado, dice. Capítulo 11, 1 Corintios. Pero ¿y dónde él recibió del Señor la comisión de la cena? Porque él no estaba en la Santa Cena, como le decían. Eso fue que el Señor se le tuvo que haber aparecido. No necesariamente cuando lo tumbó yendo a Damasco, pero en un montón de otras cosas. Él tuvo visiones también. Dice, oye, aquí yo no sé si fue, ¿verdad? Estaba en el Espíritu, no, pero yo fue allá a lo alto, al tercer cielo por allá y vio cosas que no le es permitido contar, ¿verdad? En esa persona yo me gloriaré, decía Pablo allá en 2 de Corintios. Yo estoy seguro en esas visiones el Señor le comisionó en más detalle, mucho más detalle, que estoy seguro se lo había presentado a los otros apóstoles que sí habían sido testigos oculares y participaron en la cena. Y aunque Pablo no había participado, Pablo entendía a cabalidad. ¿Quién se la pudo haber explicado? El Señor, al igual que nosotros. Amén. ¿Ok? ¿De qué forma la respuesta de Tomás? ¿Ok? En el versículo 25
y la declaración de Jesús que sigue se aplica a nosotros hoy día. Si yo no viere sus manos, la señal de sus clavos, no creeré. Y el Señor en el verso 27 le dice, mira, pon aquí, le dice a Tomás. Él no dijo, el que quiera venga, no, le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y métela en mi costado. Y lo más importante, no seas incrédulo, sino creyente. ¿De qué forma se aplica eso a nosotros hoy, hermano? Eso es cierto. El Señor está para que nuestra fe sea aumentada, para que nuestras dudas se vayan. Amén. Para que aún usted sin haberle visto, usted pueda creer a cabalidad. Claro, claro. No sé si a usted le pasa, hermano, pero según va pasando el tiempo, usted va caminando con el Señor. ¿Usted duda en alguna forma que el Señor murió y resucitó por sus pecados? Yo no dudo. ¿Usted estuvo allí? ¿Usted lo vio? ¿Usted le tomó una foto? ¿Usted le tomó un video? No necesitábamos. Usted dirá, podemos argumentar, no necesitábamos estar allí. ¿Ah, sí? ¿Y cómo usted puede estar tan seguro? La hermana Natalia estaba diciendo al principio, es la misma pregunta del principio cuando comenzamos aquí. ¿Cómo usted puede estar segura de las cosas que usted no ha visto? Por medio de la fe. La fe es la certeza de esas cosas, la convicción de las cosas que usted no ve, la certeza de todas esas cosas, ¿verdad? Que usted oyó sobre el Señor. Certeza es completa seguridad de que es verdad. ¿Y cómo es posible? ¿Cómo es posible que eso sea así? Solamente a través del poder de Dios, del poder del Espíritu Santo, convenciéndonos en nuestra vida. Por eso que la palabra dice, esto es de loco. La gente en la calle, eso es de loco. ¿Cómo la gente va a creer? Porque la gente dice, sí, yo creo que el Señor murió, resucitó. En la boca para afuera. Pero no viven como si el Señor murió y resucitó por ellos. Por lo tanto, eso es de la boca para afuera. Si tú le dices, mira, te voy a decir aquí, claramente, bueno, la verdad que pues, como que eso es lo que dicen, ahí estamos llegando. Como eso es lo que dicen, tú lo pasas para adelante. Pero usted y yo, que hemos nacido de nuevo, estamos convencidos que el Señor murió y resucitó por nosotros, amén. Por eso que Pablo decía, si Cristo no hubiera resucitado, vana es nuestra fe. Aún estaríamos todos nosotros en nuestros pecados, estaríamos aquí haciendo una ridiculez, la ridiculez más grande del mundo, todo el mundo debe coger pena si el Señor no hubiera resucitado. Dice, pero Él ahora ha resucitado a los muertos, es primicia, ¿verdad?, de entre los muertos, queriendo decir, Él fue el primero y luego iremos nosotros, hermano. Amén. Y por eso es que nosotros, ¿verdad? Pues esa es la gran bendición. Usted viene a ver, por eso es que el Señor nos ama, porque no vimos y creímos. Amén. Y esa es la verdadera fe. Esa es la definición de la fe. Usted estar convencido de las cosas que usted no vio. Pero las va a ver, un día las va a ver. Gloria a Dios. Amén, hermanito. Gloria al Señor. Así que Tomás era una gran persona, no era como dicen algunos por ahí. Santo Tomás, ese mismo. Allá paró el barco aquella vez en Santo Tomás, la semana pasada. Amén. Pues resumiendo lo que hemos visto. Este Tomás del cual hablamos hoy, el gemelo, estuvo caminando por el Señor durante 3 años, podría ser un poquito más de 3 años, ¿verdad?, según el texto de la palabra de Dios. Estuvo escuchando sus enseñanzas y lo vio realizar un montón de milagros, ¿ok? Pero con todo y eso, en el momento de la verdad estaba batallando por creer que Jesús se había levantado de la tumba. ¿Amén? Porque es una fe crucial, hermano, no era creer cualquier cosa. O sea, hermano, él vio al Señor Jesús multiplicar los panes y los peces. ¡Wow! Él vio seguramente a Jesús resucitar a Lázaro. ¡Wow! Enderezarle los pies al paralítico, abrirle la vista a los ciegos. ¡Oh! ¡Wow! Todo eso. ¿Y cómo es posible que no creyera que el Señor resucitaba? Porque es una cosa ver un milagro y otra cosa es ver el milagro. Es lo trascendental de alguien muerto volver a la vida.
Cada rato salen estas noticias. Por fin, tales científicos crean vida en un laboratorio. Y después de los varios meses, bueno, la realidad es que pues, casi, ven cerca, bien cerca, pero no se le puede definir como vida. Van a seguir con este relajo, este traqueteo toda la vida. Porque el hombre está como en la Torre de Babel. Ellos quieren hacer las cosas que solamente Dios puede hacer. Y por eso mismo, ¿verdad? El hombre mismo quiere pretender equiparar al Señor para tratar de explicar todas las cosas que solamente el Señor puede hacer. ¿Cómo alguien puede volver de la muerte a la vida? Solamente el poder de Dios lo puede hacer. Así que nosotros no tuvimos el privilegio, como estamos diciendo acá, ¿verdad?, de haber caminado con el Señor o de tocar sus heridas. Pero a 2000 años y pico de distancia, ¿verdad?, nosotros podemos creer a ciencia cierta que el Señor de la Escritura, vino a este mundo, nos amó, murió y resucitó por nosotros. Y a través de Él es que podemos tener vida y vida eterna. Bendito sea el Señor. Amén. ¿Qué nos hace eso entre el mundo? Agematados de pastillas. Nos hacen, pues, así será. Dicen que estamos locos. Así es, hermanito. Ahora, nosotros somos unos locos en Cristo que creemos que se vuelvan locos como nosotros también. Amén. Se conviertan a Cristo Jesús para salvación del alma. Bendito sea el Señor. Y si alguien escucha este mensaje y no se ha convertido, no se ofenda. Amén. Lo que tiene que convertirse a Cristo también. Gloria a Dios. Amén. Bueno, entonces, la semana que viene vamos a estar en el último estudio de esta porción de los seguidores. Después de esta porción de los seguidores, vamos a 6 estudios más que se titulan Los líderes. Pues, ¿de quién vamos a estar hablando allí? Vamos a estar hablando de Pablo, hay otros más, amén, hablando de Juan, ¿okay?, y otros personajes importantes del Nuevo Testamento, amén. Un seguidor restaurado. Y si yo no hubiera puesto aquí la cita bíblica, usted sabe que en Juan 21, si nos estamos refiriendo hace un ratito que cuando el Señor Jesús encontró a Pedro y le hizo las preguntas para restaurarlo a la completa comunión con Él, pues a esa restauración es que se refiere. Amén. Esa de hecho es la verdadera restauración. Cuando hay alguien que no conoce a Cristo y su vida es restaurada en el sentido de hecha nueva porque viene al conocimiento de Cristo. O cuando nosotros recaemos o decaemos en la fe, Él nos restaura. Si hemos pecado, Él nos restaura a la comunión con Él cuando le pedimos perdón por nuestros pecados. Esa es la verdadera restauración que el Señor hace, la que es genuina de verdad. Así que lea los capítulos 18 y 21 de Juan, mi hermanito querido, para estar listo para la semana que viene. Amén.